Bueno, vamos a hablar de la reforma del Código Penal que avanza con un anteproyecto y lo vamos a hacer con el doctor Jorge Buonpadre, que es doctor en Ciencias Jurídicas, profesor titular de la Cátedra de Derecho Penal 2 en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Muy buenas tardes, doctor. Mabel Echevarría soy. ¿Cómo está? Sí, Mabel, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? No, muy bien, y gracias por estar ahí. Bueno, sabemos que lo han convocado para presidir esta comisión. Nos interesa, doctor Buonpadre, que nos dé una idea de qué puntos van a estar en el debate de la reforma de este código que lleva muchísimos años, que tuvo algunas modificaciones, pero dice que hay que adaptarlo a todo lo que tiene que ver con el ámbito internacional también o con los tratados internacionales. Bueno, a ver, en primer lugar, te paro, digamos así, que no me convocaron para presidir la comisión, sino para ser miembro de la comisión. Ok. Del Código Penal. Lo que sucede es que en la primera reunión se decidió la elección de autoridades y en forma unánime todos los miembros me designaron a mí como presidente. Correcto. De la comisión, digamos. Así fue la gestión administrativa, ¿cierto? Bueno, pero la importancia de ser miembro de esa comisión, obviamente, que va a ser la encargada, ¿no? Por supuesto, todos tienen la misma importancia mía. Yo solamente tengo una gestión de conducción en sentido interno de la comisión para tomar las decisiones y además tengo doble voto, entonces bien, si hay bien. en alguna decisión que debamos tomar, bueno, yo decido en definitiva, ¿no? Perfecto. Pero bueno, esa es una cuestión estructural, digamos, de toda la comisión. Y es importante para nosotros, obviamente, porque es usted profesor de nuestra universidad, nuestro representante allá. Sí. Bueno, además es el único provinciano, digamos así, de las provincias del interior, no de la provincia de Buenos Aires. Sí. Todos los demás pertenecen a la provincia o a la capital. Y bueno, el único correntino ahí soy yo. Representando al interior. Exactamente. Bien. ¿Qué es lo que hay que hay que actualizar este Código Penal? ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, el tema es el siguiente. Lo que sucede es que el Código Penal nuestro proviene de una ley sancionada en 1921, es decir, tiene más de 100 años a esta época, ¿no? esta fecha. Entonces ya ha sufrido casi 1000 reformas en lo que va de esta centuria, ¿no? Sí. 1000 reformas parciales, digamos, algunas buenas, otras no tan buenas, y bueno, ha habido muchos proyectos después de la sanción, ha habido muchos proyectos en los últimos 20 años, 3 particularmente últimamente en los últimos 10 o 12 años, pero que no tuvieron tratamiento parlamentario. Es decir, el código indudablemente está un poquito viejito, ha cumplido ya con su labor, digamos, sobre todo su labor simbólica y pedagógica en esta disciplina y sobre todo para la sociedad, ¿no? Pero necesita un ayornamiento, necesita una actualización de muchas de sus normas y otras tienen que desaparecer. Hay normas que han quedado muy viejas, obsoletas, como por ejemplo el duelo, el delito de duelo, el batirse a duelo, ¿no? Claro, estamos hablando del siglo pasado, obviamente. Y mucho antes también. Sí, en 1921. Te doy un ejemplo, otro que se me ocurre ahora, el delito de tirar piedras a un tranvía en marcha, digamos, ¿entendés? Mira, y sí. Claro, son figuras ya que tienen que desaparecer porque así desaparecieron no las piedras, sino los tranvías. Totalmente. Pero bueno, sí. Y bueno, entonces estamos... el ministro de Justicia de la Nación, el doctor Cuneo Libarona, me convocó a mí y a otras personas, a otros destacados juristas de la Argentina, para integrar esta comisión, y estamos en esa tarea. Hicimos una segunda reunión la semana pasada, una segunda reunión que se hizo en el Salón de Acuerdos de la Cámara de Casación Penal de la capital federal, y ahí se decidió establecer un programa, digamos, una modalidad de trabajo que se va a hacer todos los lunes a las 5:30 de la tarde. Bien. Todos los lunes. La idea es tratar de sacar antes de fin de año el proyecto y presentarlo al Congreso, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, ¿cuáles son los puntos a tratar? Bueno, vamos a trabajar... O lo más importante, por lo menos, ¿no? No, sobre todo el Código Penal. Es decir, el Código Penal, el nuestro, el de la Argentina, tiene dos partes, digamos, 2 libros, el libro primero y el segundo. Y en el libro primero está la parte general, es decir, la teoría jurídica del delito, donde están los conceptos y los principios generales,
y en el libro segundo está la parte especial donde están los delitos en particular, el homicidio, la violación, el hurto, la extorsión, etcétera. Ajá. Entonces la idea es que se decidió en la última reunión de la semana pasada, es empezar a trabajar con la parte general, es decir, con el libro primero, del artículo 1 al 78. Bueno, sí. Y ahí se distribuyó la tarea a cada uno de los miembros, y bueno, a cada uno nos tocó, digamos, un capítulo de esta parte del libro primero. Ajá. Y en lo que usted respecta, ¿cuál es su capítulo? A mí me tocó trabajar sobre participación criminal, concurso delictivo y los conceptos generales que están establecidos en el artículo 78 del Código Penal. Ajá. Pero o sea, no hemos dividido la tarea, pero obviamente eso no impide que discutamos. Por supuesto. Y otros miembros participen también en el capítulo de que le toque al otro, digamos. Totalmente. Ahora, hay muchas cosas como para cambiar, doctor Bompadre. Y vamos a ir mirando, porque eso se va decidiendo paso a paso, trabajando sobre los antecedentes que tengamos en la Argentina, los antecedentes de los últimos proyectos que se presentaron, el derecho comparado, que es muy importante, Italia, España, Francia, qué sé yo, es decir, ir trabajando sobre también países de nuestra región, es decir, de Latinoamérica también, sí. y ver un poquito qué crítica hace la doctrina o qué ha receptado la jurisprudencia en los últimos años sobre los delitos en particular, sobre la teoría general del delito, etcétera. Entonces, es un trabajo muy fuerte, no muy extenso. Totalmente. Que yo no te puedo explicar en una nota de estas características. No, por supuesto. Y además... cuestiones técnicas muy precisas. No, por supuesto, pero además, doctor, es tan importante que tiene que ver nada más y nada menos que con la libertad de las personas, obviamente, ¿no? No, por supuesto, claro, pero el problema está que toda esa cuestión de la libertad y la prisión preventiva y demás, digamos, también es una tarea de competencia de otra comisión que se está ocupando, también en cabeza del ministro de Justicia de la Nación, sí. de implementar el Código Procesal Penal Federal en todo el país. Es un programa que va escalando progresivamente, digamos, de presentarlo en todo el país. Últimamente fue en Rosario, hace pocos días atrás. La próxima creo que va a ser en Mendoza, y bueno, así hay una programación ya para ir poniendo en vigencia el Código Procesal Penal Federal en todo el país. Y eso es sumamente importante, ¿no? Claro que sí, ¿no? Por supuesto que sí, sobre todo en la competencia federal, los delitos de terrorismo, de narcotráfico, bueno, hay una cantidad de figuras. Sobre todo ahora. Hay dos cosas que me interesa preguntarle. Bueno, una tiene que ver con el tema de las penas. Bueno, siempre, obviamente, cada vez que hay y estoy hablando en general de lo que dice la opinión pública, no de las personas, porque nadie representa a las personas, pero en general se habla de escasa pena para un delito tan grande. ¿Esas cosas se van a rever? ¿Eso tiene un asidero legal o hay que entender de derecho para saberlo? Sí, por supuesto que sí. Es decir, el derecho penal es una ciencia, una disciplina científica que tiene metodologías, tiene principios generales, tiene directrices coordenadas que todos tenemos que trabajar en ellas. Por ejemplo, te estabas refiriendo vos tal vez sin quererlo, al principio de proporcionalidad de las penas. Sí. Es decir, esa equivalencia que tiene que haber entre la cantidad de pena que se aplica a la figura, al delito más grave o menos grave, o muy leve o no tan leve. Es decir, hay que hacer todo un estudio proporcional al daño que causa la conducta humana, digamos, que causa el delito en función de la pena que le correspondería. Y bueno, esa es una tarea político-criminal muy dificultosa de establecer, porque pueden haber equivocaciones, aplicar una pena, ¿qué diferencia hay de una pena que tenga 6 años y 3 meses? Digamos. Claro, sí. Eso es discrecional, digamos, del legislador. La tarea político-criminal del legislador, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar también en eso, porque fíjate vos, acá se ha cuestionado, incluso desde niveles internacionales sobre derechos humanos, la pena de prisión perpetua, por ejemplo. Sí. ¿No es cierto? Nosotros, la Argentina es signataria del Estatuto de Roma, que establece una pena máxima de prisión de 30 años. Entonces tenemos que trabajar también sobre eso, porque la Argentina ha firmado convenios internacionales. Exacto. La firma de un convenio la compromete so pena, digamos, de contraer responsabilidades internacionales. Entonces hay que cumplir con los tratados que se han incorporado, y los tratados sobre derechos humanos en la Argentina han sido incorporados a la Constitución
nacional con la reforma de 94. Exactamente. O sea, tenemos que la Argentina tiene que cumplir con esos tratados. Entonces nosotros tenemos que también evaluar la injerencia que en cada figura delictiva pueda tener un tratado. Por ejemplo, en los temas que se relacionan con la violencia de género, por ejemplo. Sí. Ese es un ejemplo, bueno, que de delitos de muy frecuente comisión en la Argentina, el femicidio, el travesticidio, ahora hay tantos nombres. También, también tenemos que estudiarlos, es decir, es una tarea bastante grande. No, totalmente ardua, pero hay que adaptar esa normativa punitiva nacional también a lo que tiene que ver con los compromisos que se asumen a nivel internacional, como usted decía, así que eso es importante. Y lo otro que me interesa preguntarle es su opinión con respecto a la baja de la imputabilidad de los, o sea, ahora estamos en 16 años, quieren bajarla un poco a 14. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso, doctor? A ver, esa es una cuestión que se viene recurrentemente tratando en Argentina hace décadas, muchos años. Cada tanto, Claro, porque el problema es el siguiente, me parece a mí, ¿no? A ver. Que no hay que creer que el Código Penal es la solución, la ley penal es la solución de todos los conflictos sociales, ¿no? Es decir, porque se ponga 12, 13, 14 o 16, no creo que se solucione la problemática del menor que tiene una injerencia en las cuestiones penales, digamos, que comete delitos. Es decir, la cuestión es más profunda, es interdisciplinaria. Es decir, a mí me parece que si no hay políticas públicas muy fuertes que inviertan recursos de todo tipo en este tema, bueno, el Código Penal muy poco puede hacer, ¿no? Si no se le da a la familia las herramientas necesarias como para que el marido pueda trabajar, la mujer pueda trabajar, puedan cuidar a sus hijos, puedan educar a sus hijos, bueno, no vamos a solucionar bajando la imputabilidad, ¿no? La edad de la imputabilidad, es decir, eso no hay una solución mágica en este tema. Ahora, si vos me preguntás ¿qué edad te gustaría poner? Bueno, yo no sé, no sabría qué contestarte. No, seguro. A mí, entre 13 y 14 no hay mucha diferencia. Hay que también tener en cuenta hoy, por ejemplo, las reformas que ha habido con la reforma del Código Civil en materia de capacidad de las personas, que ha modificado absolutamente en forma sustancial toda esa problemática. Entonces, es muy difícil trabajar. Y otra cosa es si esto va a continuar, este tema que me estás preguntando, si va a continuar en una legislación especial o se va a incorporar al Código Penal dentro de su contenido, digamos. Bueno, todo eso es lo que tenemos que estudiar y ver. Totalmente. Ahora, en el contenido actual del Código Penal, ¿está la edad de imputabilidad a partir de...? No está. Un régimen especial que es la Ley 22.272, Penal de menores. A eso se refiere. Pertenece al Código Penal, ¿no? Es una ley especial, nosotros los juristas llamamos extracódice, es decir, que están fuera del Código Penal pero pertenecen a él. Bueno, ahora que están tratando, claro, estas modificaciones, estaría bueno introducirlas. Creo que puede llegar a ser interesante. Lo que pasa es que también está el Ministerio de Seguridad de la Nación con la señora Patricia Bullrich, que es la que está impulsando un poco todo esto. Claro, impulsando toda esta cuestión. Entonces, si ya sale como una ley especial, por ejemplo, supongamos que se apruebe, cualquiera fuera la edad que se apruebe, bueno, ahí ya no tendríamos nosotros que trabajar en ese tema porque ya estaría sancionada la ley. Ya, totalmente. Claro, lo que habla Bullrich un poco es mirando la región, ¿no? Uruguay, Brasil, Colombia tienen todos... Sí, ese es el derecho comparado que te hablaba recién. Exactamente. Como antecedente para estudiar. Pero claro, cada derecho también... una injerencia en la sociedad donde se aplica, ¿no? Claro, cada realidad es absolutamente distinta. Hay que mirar un poquito de eso también. Comparado hay que tomarlo con pinza, hay que estudiarlo, pero hay que tomarlo con pinza. Nosotros no somos lo mismo que el Brasil, no somos lo mismo que Ecuador, no somos ni que Uruguay, que Colombia, que Uruguay, etcétera. Entonces tenemos que qué índice de criminalidad tenemos en adultos y en menores. Es decir, hay un montón de cuestiones estadísticas que hay que revisar, que es una tarea realmente muy, muy, muy importante y muy grande. Totalmente. ¿Y hay estadística, doctor Bompadre? ¿Tenemos datos realmente? Bueno, una de las cosas que ha caracterizado a la Argentina históricamente es no tener estadísticas. Sí, es cierto. Nada.
Es decir, la Argentina es un país que ha venido suscribiendo tratados internacionales. Cualquier que andaba volando por el espacio, por el cosmos, lo firmaba, pero el problema es cumplirlos. No es solamente firmar. Y bueno, y si no tenemos estadísticas en materia criminal en este tema, es decir, debe haber seguramente alguna interna en las fiscalías, en los juzgados, por la cantidad de expedientes, bueno, pero es una tarea ardua, ¿no? Bueno, sí. Por lo menos a mí no me consta de que haya una estadística. Pero inclusive como dato, lo que presentó Bullrich son números de Naciones Unidas, o sea, no son números propios tampoco. Es difícil encontrar. Es muy difícil porque, digamos, construir una estadística criminal requiere mucho tiempo. No se puede construir una estadística criminal en 2 meses, 3 meses, 5 meses o un año. Tiene que pasar un tiempo largo para ver la incidencia de qué tipo de criminalidad, quiénes son sus autores, quiénes son sus cómplices, sus encubridores. Hay un montón de figuras que están alrededor, que son vecinas, digamos, entonces hay que estudiarlas a todas. Totalmente. Bueno, entonces lo que vamos a lograr va a ser que todas esas reformas que se fueron dando a través de estos más de 100 años que tiene nuestro Código Penal se puedan analizar, sacar algunas, introducir otras y ponernos a nivel y cumplir con todos aquellos acuerdos internacionales, como te decía recién, ¿no? Así es, si Dios quiere vamos a tener un nuevo Código Penal y el mejor posible, pero no solamente si Dios quiere, ¿no? Si Dios político quiere. Obviamente. Nosotros podemos hacer el Código Penal en un par de meses, yo lo puedo hacer tranquilamente con mis compañeros, pero el problema viene después. Absolutamente. El Congreso, abrirla y para que traten ya, bueno, esa es otra cuestión que excede nuestra competencia. No, totalmente. Lo importante es que el código, el anteproyecto al menos esté. Después de tantísimos años, no sé, llevará 4 décadas usted trabajando como penalista, más o menos 30, 40 años. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, cuénteme, en este largo camino que ha recorrido, ¿qué le ha dejado, qué le dejan los procesos penales? Me ha dejado mucho, sobre todo la universidad, también la profesión, obviamente. Sí. La experiencia. Una experiencia muy grande en esta materia. Bueno, la universidad me ha dado mucho, me ha designado, me ha dado el mayor cargo que se pueda y la mayor función que se pueda tener en una universidad, en la nuestra por lo menos, que es la de profesor extraordinario, que me han distinguido con ese cargo. Y también he adquirido mucho en experiencia de enseñar, en la docencia universitaria, en escribir mucho, tengo más de 50 libros escritos hasta ahora, es decir, he hecho mucho, pero bueno, por suerte creo que he cumplido con mi país, con la universidad. Eso es importante. Y en su experiencia laboral, doctor, el Código Penal, cuando se tiene que aplicar o cuando se aplica, ¿le da satisfacción? ¿Usted cree que es real? Eso depende de qué lado estés. Si estás del lado del acusado, del imputado, bueno, uno un poco por ahí la pelea, ¿no? Pero si estás del lado de la víctima tiene otra dimensión, no tiene otra cuestión que tenés que verificar allí, es decir, es diferente. Pero en cualquier caso defendiendo los derechos de la víctima o defendiendo los derechos de las personas acusadas de ser autoras de un delito, bueno, siempre el abogado es la herramienta necesaria, ¿no es cierto? Si el abogado es honesto, cumple con la ley y hace que cumplan los jueces y los fiscales con la ley, bueno, la experiencia es buena, los resultados son exitosos. Y bueno, y eso son satisfacciones muy personales que uno va adquiriendo y tomando a lo largo de su vida. Es lo más importante. Y finalmente, juicio por jurados, ¿su opinión? El juicio por jurados, qué problema, ¿eh? Lo tenemos acá legalizado en la provincia hace muchos años y no se implementa. Es muy difícil. La tiene el Chaco, lo tiene Córdoba, lo tiene Buenos Aires. Yo no creo, porque es un problema, primero, que tienen que resolver los políticos, ponerse de acuerdo sobre ese tema, porque la política es la que en definitiva va a tomar una decisión que tiene que sancionar una ley que que implemente el juicio por jurado. Después, ¿qué tipo de juicio vamos a tener? ¿Qué tipo de jurados? Es decir, no es una cuestión fácil, pero yo no creo que en Corrientes se dé a corto plazo. Va a llevar un tiempo. Coincidimos en eso porque hace muchísimos años que se viene hablando del tema y no se avanza.
Sí, sí. Está como de la política. Está como nuestro segundo puente Chaco Corriente, ¿vio? Cuando estamos llegando, wow, pasa algo. Algo pasa y se hunde el barco, ¿no? Exactamente. Y de nuevo y bueno, es así. Es así, no queda otra. Bueno, doctor Bompadre, bueno, muchísima suerte, obviamente, con todos sus colegas y el ministro Libanona en la formación de este anteproyecto. Y bueno, ojalá que la política acompañe y estaremos hablando en la medida que surja más información. Cómo no, con mucho gusto. A usted, muchas gracias. Buenas tardes. No, por favor, al contrario, hasta luego. Hasta luego. 18 en todo el país, era el doctor Jorge Bompadre, que está integrando, fue llamado por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, junto a otros colegas.